Muy buenos días, hermanos, espero que todos estén felices. Hoy iniciamos el último mes del año. Hoy es el primer domingo de diciembre. Qué barbaridad si se nos pasó este tiempo sin vernos, sin abrazarnos, pero igual, felices. El viernes estuvimos en la boda de Angie y de Paul. Muchos saludos les dejaron. Fue una boda sencilla pero muy bonita. Fue un momento maravilloso. Fue bien hermoso, la verdad. Fue muy sensible, muy sentido. De verdad que las palabras de sus padres fueron muy hermosas. Les dejaron muchos saludos. Diciembre con su alegría siempre trae para mucha gente tristeza, tiempos de soledad, tiempos de amargura, pero esperemos que este año que hemos estado todos como en soledad sirva para que aprendamos a convivir con Cristo. Somos los pastores de la Iglesia Internacional de Adoración, estamos ubicados en el barrio Puente Largo de Bogotá y hoy quiero preguntar, ¿tienes tú espíritu de oración? Zacarías 12, 9, 10 nos enseña, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este pasaje es parte de la profecía acerca de los tiempos finales en los que Dios promete que mostrará su poder contra los enemigos de Jerusalén, a los cuales destruirá. Al mismo tiempo Dios derramará espíritu de gracia y de oración sobre su pueblo, los cuales llorarán ante la presencia de aquel que viene con las nubes, y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esto nos enseña Apocalipsis. La Biblia nos cuenta en Hechos capítulo 2 que en el día de Pentecostés de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro, dirigiéndose a todos los judíos presentes, declaró lo dicho siglos antes por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Desde ese día el Espíritu Santo ha estado a la disposición de todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Desde el principio de la creación, a través de los siglos, en los tiempos actuales y hasta el fin del mundo, el anhelo de Dios ha sido y será siempre tener una comunión íntima con su pueblo. Esto solo puede lograrse a través de la oración. Ser perseverantes en la oración resulta sumamente difícil para la mayoría de los cristianos. Una y otra vez intentamos ser constantes, pero poco a poco la pasión y el fervor inicial se esfuman. Claro que esto no es nada nuevo. Los discípulos de Jesús lo experimentaron. Ellos habían visto en Jesús lo que ellos anhelaban para sus propias vidas, reconociendo su necesidad y clamaron al que podía ayudarlos. Por eso le dijeron, Señor, enséñanos a orar. En Lucas 11 nos enseñan esto. Y el Señor respondió enseñándonos la oración modelo. Claro que una cosa es saber cómo debemos orar y otra cosa es sentir el deseo ferviente de buscar al rostro del Señor en oración y pasar tiempo de comunión con Él cada día de nuestras vidas. Esto es absolutamente necesario para establecer una relación íntima con Dios y así compartirle nuestros problemas y recibir sus bendiciones. El primer paso para llegar a tener una vida de oración saludable y poderosa es reconocer que somos capaces de vivir una vida de victoria por nosotros mismos. Es necesario estar conscientes de que el depender de Dios nos hará mucho mejores en todos los aspectos. Cuando nos humillemos ante el Señor reconociendo nuestra necesidad de su ayuda y decidamos comenzar una vida de oración, su poderosa presencia se derramará sobre nosotros y un espíritu de gracia y de oración tomará control de nuestras vidas.
La palabra de Dios nos exhorta a orar sin cesar, dice Tesalonicenses. En Efesios aprendemos, como dice el apóstol Pablo, que debemos estar orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y Colosenses nos enseña, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Muchos otros pasajes nos animan a orar. Debemos ser perseverantes en la oración. Quizás en ocasiones nos sentimos desanimados o tal vez pensemos que llevamos mucho tiempo orando sobre lo mismo y sin recibir respuesta. Debemos continuar firmes, confiando en que Dios está en control y que Él nos contestará en el momento perfecto y conforme a los planes que Él tiene para nuestras vidas. Yo he visto en la iglesia a través de todo este tiempo cómo Dios responde todas esas oraciones y el viernes vi esa boda que es respuesta de oración. Para ello Él quiere derramar sobre nosotros ese espíritu de gracia y oración, para que volvamos a Él nuestros ojos y los mantengamos fijos en Él, cualquiera sean las circunstancias que nos rodean. Alguien dijo, vivir de rodillas nos mantiene de pie. Cuánta verdad encierran estas palabras. Hazte el propósito de buscar el rostro del Señor en oración, una o más veces al día, anhelando su presencia y clamando a Él por un espíritu de oración que te envuelva y controle tu vida. Yo por eso te doy gracias, Señor, porque tu santa presencia en nuestras vidas cambia nuestros hábitos de pereza y desgano espiritual. Derrama sobre todos tus hijos tu Santo Espíritu y haz de cada uno de ellos un guerrero de oración para honra y gloria de tu nombre, Señor. Esto te lo pido por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y quedamos en manos de nuestro amado pastor John Jairo. Muy bien. Gracias, amor. Bueno, muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Es un gusto otra vez poder estar aquí, como siempre todos los domingos, trayendo un mensaje de la palabra del Señor, de los que Él nos permite saber, conocer, entender. Y solo espero que todas las cosas les estén yendo bien, que les estén saliendo de la mejor manera. Como decía mi esposa, entramos en el último mes. ¿Quién nos íbamos a imaginar que todo este tiempo lo íbamos a pasar de esta manera? En fin. Pero bendito Dios, bendito el Señor, porque los que tenemos nuestra fe y nuestra esperanza en Él, pues simplemente esperamos en Él. Y sabemos que todas las cosas son para bien a los que amamos al Señor. Eso significa que en sus manos, ¿qué podemos temer? Bueno, entonces hoy iniciamos una pequeña serie que yo espero que a usted le sirva muchísimo para su entendimiento, para su crecimiento, pero para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y son términos que de pronto nosotros conocemos mucho en la iglesia de lo que voy a hablar, y oímos que se mencionan mucho, pero de pronto no los entendemos muy bien. Y yo quiero hablar sobre esto porque el de entender la palabra de Dios como debe ser entendida es lo que nos va a proporcionar a nosotros la herramienta, el alimento necesario para vivir como Dios espera que vivamos. Así que yo ruego al Señor que usted pueda hoy concentrarse plenamente en este tema y que vamos a seguir desarrollando por lo menos 2, 3 domingos, no estoy seguro. Y le pido que no se lo pierda, que ojalá usted siga ahí constante para que pueda tener un completo entendimiento. ¿Y por qué una serie pequeña? Pues porque el tiempo, yo creo que 1 hora es bastante tiempo para estar escuchando palabra de Dios y para poder de pronto asimilar todas las cosas que aquí digo, que aquí se dicen, para que con el fin de que podamos tener realmente un buen concepto, un buen entendimiento de estas palabras. Y el tema que voy a empezar a desarrollar es estar muerto al pecado, porque nosotros oímos constantemente esto, en las epístolas de Pablo sobre todo, oímos hablar de esta frase, de estas palabras, estar muertos al pecado. ¿Y qué significa esto? Entonces vamos a orar para que el Señor se glorifique en todo lo que hacemos. Acompáñeme, por favor, vamos a orar. Padre mío, gracias, Señor. Gracias porque aquí estamos de nuevo, Señor. Aquí hay un grupo de personas escuchando y otros van a escuchar más adelante. Y también oramos por ellos, Señor.
así como oró nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo, tantos años atrás, siglos atrás, y oraba por nosotros en este tiempo. En el capítulo 17 de Juan encontramos que Él oró por los que íbamos a creer, por el testimonio de los que hablaron las enseñanzas que tú dejaste y escribieron esas enseñanzas que tú dejaste. Y hoy somos testigos de ello, Señor. Gracias por prosperar tu palabra en nosotros. Gracias por enseñarnos sobre nuestra nueva identidad como hijos, cómo debemos vivir los hijos, para que aprendamos a vivir haciendo, Señor, una renovación de nuestro pensamiento. Te pido que nos ayudes a todos los que estamos aquí escuchando, a que esa palabra, Señor, se quede allí guardada y que ella produzca fruto en nosotros, porque la usamos en nuestro diario vivir, para nuestro propio bien. En Cristo Jesús, amén. Estar muerto al pecado. Hay palabras que entre nosotros los cristianos usamos que para la mayoría, cuando las escuchan, pues no significa mayor cosa. No estoy hablando de que no la entiendan literalmente, sino que el contenido de sus palabras, el fondo de ellas, pasa como desapercibido. Y aún para algunos que están familiarizados con los términos, su significado real, lo que envuelve e implica es todavía desconocido. Y por eso hoy voy a tratar este tema que es supremamente importante para poder vivir la vida en paz, sin temor, con seguridad, confianza y a la vez en su perfecta comprensión poder realmente disfrutar con gozo la verdad de Dios. Este tema es sobre el significado de estar muerto al pecado. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Porque Pablo lo dice varias veces. Y palabras que están repetidas en varias de las epístolas que él escribió, que debe ser el entendimiento de esto, el fundamento en todo creyente para su vida. Voy a usar una escritura que está en Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Y dice Pablo en esta epístola: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Iniciamos con esta escritura por su importancia. En la última frase vemos cómo es que una persona puede llegar a ser justificado y cómo puede recibir la vida que Dios ofrece y da ampliamente, abundantemente al que cree. Y solamente es por fe. Por fe que Dios revela los misterios escondidos en su palabra, y solamente el que pueda creer en él, y yo lo digo el que pueda porque tiene que vencerse a sí mismo su propia incredulidad, el que pueda creer en todo lo que él dice, en lo que él hace, puede entenderlo porque recibe el Espíritu Santo para que se lo dé a conocer. Entonces, como ven, aquí hay de fondo algo más, no es solamente leer la frase, hay algo más que trae estas frases, estas palabras, que solamente a través del Espíritu Santo podemos comprenderlas. Él nos trae esa revelación. La misma Escritura da fe de esto, dice que el Espíritu Santo está para enseñar, para redarguir, para revelar, amén. Y entonces solamente por fe podemos entenderlo, porque por fe recibimos el Espíritu Santo. Y cuando usted llega a creerlo, cuando usted comienza a comprender estos misterios, Dios entonces se revela por fe. Escuche bien, por fe es la única manera, no es por medio de rituales, no es por medio de cosas que hagamos tradicionalmente, lo hace por medio de la fe, y esto quiere decir por medio de creer, lo hace con el fin de que nosotros adquiramos esa fe en esa revelación para la vida en este mundo. Por eso dice enseguida, y para fe. Es decir, usted la recibe porque creyó, pero lo que recibe entonces lo sigue llevando para que siga teniendo esa fe, porque le va dando una revelación y prueba de que esa revelación, esa verdad que Dios dice, es efectiva en la vida de cada creyente. Ahora, el verso está hablando de la justicia de Dios, el que acabamos de leer. Está hablando de la justicia de Dios, que la revela por fe.
Se trata de todo, esa justicia consiste en todo lo que Él hizo por nosotros, por amor a cada uno de nosotros, por su poder en Jesucristo, en todo el proceso de muerte y resurrección. O sea, aquí pasó algo tremendo. No es solamente, como hemos dicho varias veces, no es solamente la muerte de Jesús en la cruz de una manera horrenda, y tampoco solamente la resurrección, sino qué pasó en este proceso. Amén. Y la Biblia lo enseña. Entonces, concretando un poco más, solo por fe se cree en Dios. Escuche bien. Y se cree para seguir viviendo en fe, aun cuando nos parezca imposible, descabellado, sin ciencia humana o hasta ridículo a nuestro entendimiento. O sea, si me estoy haciendo entender y usted comprendió lo que he dicho, entonces le pido que retrocedamos un versículo atrás, un verso atrás, ahí en Romanos. Vamos al versículo 16. Estoy hablando de Romanos 1:16. Y dice así: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, es decir, de todos, de todos. Ahora, Pablo está hablando sobre su libertad, no se avergüenza, él tiene libertad, él ya sabe lo que significa y por eso no le da pena hablarlo. Él entiende la efectividad de la enseñanza revelada por el Espíritu Santo, esa efectividad en la vida de las personas, y entonces al vivirlo, al entenderlo y vivirlo, él no siente vergüenza, siente libertad de hablar el Evangelio, porque comprendió perfectamente bien lo que significaba. Si usted nota, él dice que el Evangelio, que significa buenas nuevas, las noticias o la enseñanza que vino a traer Jesucristo, eso quiere decir Evangelio, dice que el Evangelio, escuche, es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Poder de Dios. Ojalá usted fuera curioso y en sus notas resalte esto y lo vuelva a leer y medite en lo que esto significa, pidiéndole sabiduría y entendimiento a Dios. Él va a darle suficiente entendimiento. Ahora, Evangelio entonces significa noticias nuevas, noticias buenas, que no se conocían ni se sabían antes de Jesús. Y Jesús vino a traer y enseñar, y esas enseñanzas nuevas tienen poder, un poder que no es sino solamente de Dios para salvación. Solo trate de imaginar ese poder de Dios. Piense en un momento en ello. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿En qué consiste el poder de Dios? Por ejemplo, decimos que Dios todo lo puede. Si Dios todo lo puede, ¿qué le queda a Él imposible hacer? Si Él fue el creador de todas las cosas, entonces piense cuánta inteligencia, cuánta creatividad, cuánto poder pudo desatar Dios en crear todas las cosas. Amén. Y ese poder está a favor y está incluido en el Evangelio, en lo que Cristo enseñó para salvación. Solo siga pensando, ¿qué poder entonces puede tener Dios? Bueno, el Dios que yo creo es el Dios que nada le queda imposible. Amén. Usted no puede comparar su poder con el poder de Dios. Usted no puede comparar su ciencia o su inteligencia con la inteligencia de Dios. Ese poder viene integrado en lo que nos enseña como su voluntad para nosotros, que es el Evangelio. ¿Y el Evangelio dónde está? En la Biblia. Claro, y entonces hay que investigar. Que si somos nosotros juiciosos, este poder de Dios, escuche, que está a favor de todas las personas, ¿qué implica? Implica plenitud para las personas, para el que cree, la perfección para el que cree. En otras palabras, lo que Él siempre quiso para la humanidad, que por causa del pecado se dañó. Nosotros solamente conocemos el pecado, es decir, lo malo, la maldad.
porque el pecado entró a una atmósfera de perfección en el cual habitaba el hombre cuando Dios lo creó. Y entonces nosotros, todos de ahí en adelante, es decir, toda la humanidad, lo único que ha conocido es la imperfección. Entonces, cuando Él trae su poder en medio del Evangelio, lo que está trayendo es la plenitud. Es decir, vuelve y recupera ese estado inicial y abre el camino para que todo el que en Él cree pueda un día habitar en el nuevo mundo que Él va a crear para que todos podamos conocer entonces realmente y vivir entonces en el mundo perfecto que Él creó. ¿Y eso qué significa? Todo lo contrario a lo que ya conocemos. Por ejemplo, completa paz, eso es plenitud. Completa paz, salud perfecta, prosperidad para todos. No la prosperidad que el mundo ofrece, que es simplemente basado en la acumulación de materia, de lo corruptible. Amor sin igual que no conocemos, porque nuestro amor o es condicional o es egoísta, es decir, es un amor sesgado a nuestras emociones. No es un amor desprendido, no es un amor que se da simplemente como Dios lo dio por nosotros. Es sanidad, es perseveración, es preservación, perdón. O sea, Él nos guarda y nos protege, estamos en su ambiente. Implica rescate del peligro temporal y el eterno. Ya no va a haber nada que nos amenace como ahora. Ninguna fuerza del mal puede contra el que cree en Dios y todo lo que hizo a través de Jesús en la cruz. Ahora podrá de pronto alguien precoz estar preguntándose, y entonces, si esto es así, y si está pasando, ¿por qué no vivimos todo esto ya? ¿Por qué sentimos todavía peligro, ansiedad, miedo, enfermedad, cosas como esta? Y yo les doy una respuesta, y no sé si le guste a usted, pero la respuesta podría chocarle, porque no tiene fe en lo que Dios dice. Usted todavía, el que siente todo esto y piensa, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se vive de esa manera? Simplemente es porque no creemos totalmente, no estamos depositando nuestra confianza plena en lo que Dios dice. Todavía nos guardamos nuestros propios medios, nuestros propios métodos, nuestra propia estrategia. Si todos fuéramos humildes, creyéramos y decidiéramos depender absolutamente de lo que Él dice, pues estaríamos probándolo. Claro. Entonces, la fe no solo quiere decir escuchar, y esto es lo que le pasa a la gran mayoría. ¿Por qué el domingo la gente sí quiere escuchar y por qué entre semana no? Fíjense, pregúntese usted mismo. ¿Por qué quiero escuchar a aquel y a aquel no? ¿Por qué quiero colocar cierta música y aquella no? Entonces somos selectivos y somos simplemente acondicionados a lo que todavía queremos y no a lo que Dios nos enseña. ¿Amén? Entonces, la fe no es solamente escuchar de parte del Espíritu Santo lo que está escrito, y quiero decir es la revelación que Él da y que conduce a un cambio en la manera de pensar y por consecuencia de actuar. Eso implica que usted no solo escucha, sino que usted coge lo que escucha y lo integra a su manera de vivir, y entonces esto lo va a conducir a una transformación, como dice Romanos 12. Pablo da un ejemplo sobre lo que acabo yo de decir, y él cita a los que él conoce y en medio de los que él vivió, y lo que él vivió haciendo. En medio, él cita a los israelitas. Y los israelitas, que fueron escogidos por Dios en un momento, y Dios creó esta nación haciéndole una promesa a Abraham, porque Abraham le creyó a Dios, pero Abraham no solo escuchó a Dios, sino que el creer implicó que él hizo como Dios le dijo, y por eso se le llama el padre de la fe, y lejos estaba Abraham de ser un hombre perfecto. Y entonces nace esta nación y Dios se les muestra y Dios se les revela y les dice
qué es lo que Él quiere con ellos y qué es lo que quiere de ellos y cómo es que Él quiere que ellos sean realmente un ejemplo para todos los demás, el cual todos pudieran ver y anhelaran ese Dios de ellos. Pero los israelitas no lo hicieron. Y ellos muestran celo por Dios. El problema es que es sin conocimiento. Vamos allá a Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículos 1 y 2. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo de Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Entonces, ¿en qué se basaba? La espiritualidad de los israelitas consistió en sus tradiciones que ellos mismos crearon y practicaron, y escuche, lejos del conocimiento de Dios. Cuando Jesús vino a enseñarles lo que era el deseo de Dios, ellos no pudieron aceptarlo porque no querían salir de sus procesos, de sus rituales, trayendo como consecuencia aún inclusive el rechazo a Jesús y hasta el deseo de su muerte, y por eso fue que lo enviaron a la cruz. Esto pasa con cualquier otra persona que está arraigada a sus tradiciones religiosas o culturales y no acepta lo que dice la Biblia como palabra de Dios. No medita en ella. Entonces se acostumbró, se quedó allí y para ellos eso es su ley. Y eso entonces, eso se basa es más bien en sus leyes, más no en el conocimiento de Dios, que era lo que le estaba pasando a los israelitas. Entonces, cuando se les habla de las buenas nuevas, es decir, de lo que Jesús vino a enseñar, cuando se les menciona la Biblia, ellos no aceptan salir de sus conceptos, que en su mayoría son tradicionales, y peor aún, sin entendimiento. Es decir, no saben, no conocen lo que creen, no saben de dónde viene lo que practican, cuál es su origen y su fundamento, pero siguen en la práctica de sus rituales año tras año, día tras día. Permítame citar otra escritura. Esta está en Gálatas capítulo 1, versículos 7 al 9. Y otra vez Pablo hablándole a esta iglesia en Galicia. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Oye, tremendo esto. Pablo enfatiza, no hay otro evangelio, es decir, no hay otras buenas nuevas. Jesús no vino a enseñar otra cosa diferente. No hay otra verdad sino la que Dios reveló a través de Jesucristo y ahora a través del Espíritu Santo da el entendimiento de lo que Él les dio a conocer. Solo hay, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué hay tanta diversidad? Porque solo hay personas que han traído confusión tergiversando el mensaje que Jesús vino a traer. A eso es que se le llama la religión, que en lugar de enseñar el amor, y cuando yo hablo de lo que voy a hablar, estoy diciendo de Dios, pero lo estoy diseminando. Es decir, cuando nosotros hablamos de la Biblia, lo que estamos enseñando es el amor es Dios, la paz es Dios, la esperanza es Dios, y todo esto es en lo que Dios hizo a través de la cruz por todos, que viene y al que cree lo capacita para entenderlo dándole el Espíritu Santo. Entonces ellos enseñan reglas, normas, miedo, manipulan a las personas por la necesidad que tienen de un Salvador, porque se sienten culpables, porque se sienten lejos de Dios, y resulta que lo que Él quiere es que nosotros, toda la humanidad, lo conozcamos a Él, ya no como ese Dios lejano, sino como un Padre poderoso que quiere darnos todas las cosas.
No me refiero a lo material, volví y repito, aunque no nos va a faltar lo material. Es todo lo que nosotros necesitamos para vivir en paz, en gozo. Por eso es por lo que el Señor Jesús le dijo con toda autoridad a la mujer pecadora que ungió sus pies con perfume. Usted recuerda la historia ahí en Lucas capítulo 7. Lucas 7, 48 al 50. Entonces le dijo Jesús a ella, y escuche, una mujer pecadora, cuando hablan en estos términos en la Biblia, están hablando de una mujer que la sociedad la discriminaba porque se le podían ver sus pecados. A algunos no se les veía o no se les ve sus pecados, pero a esta sí. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Note tantas cosas que hay aquí, entre todas estas, mire esto, note que Jesús tuvo la autoridad, la potestad, que no se la dieron los hombres porque ni siquiera la reconocieron, para perdonar los pecados de esta mujer que era una pecadora. Pero no solo esto, sino que además le dice, tu fe te ha salvado, la declara salva, y para que ella pudiera estar en paz, le dijo, vete en paz. O sea, Jesús es el que da estas cosas. Y las da ¿por qué? Porque se cree en lo que Él es, y en lo que Él hizo, y en lo que Él delegó. Él tiene la autoridad. Siempre la ha tenido. Solo por la fe de ella en Él, porque ese es el deseo del Padre, y Jesús tenía la autoridad del Padre para hacer lo que hizo. Revise esto en Juan 6:38. Jesús nunca se atribuyó nada a Él mismo, a su deseo. Jesús siempre estuvo sujeto al Padre, y lo que vio del Padre, lo que el Padre le dijo que hiciera, eso fue lo que hizo. En Juan 6:38 dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Entonces, simplemente ese poder de Dios fue el que vino a enseñar Jesús. Pero no solamente enseñarlo, sino que Él operó en ese poder, y es lo que también dijo que nosotros podíamos hacer si teníamos fe en lo que Él hizo. Usted puede encontrar en los evangelios que el Señor dice, si ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo he hecho. O sea que ese poder de Dios lo recibe todo aquel que cree, pero no en cualquier historia religiosa o cualquier tradición que parezca la verdad de Dios solo porque hablan de Jesús o porque se visten de manera especial y practican rituales que parecen sublimes. Y lo recibe para básicamente dos razones. La persona que cree entonces recibe ese poder para dos cosas principales, dos razones principales. Y la primera es, como dice Jesús a la pecadora, la salvación. ¿Salvación de qué? Y como le digo, hay cosas que la gente las escucha pero no entiende. Por ejemplo, la salvación. La salvación de la muerte eterna bajo tormento por estar separado de Dios. Muerte eterna. La Biblia enseña que todos estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero también enseña que el que está en Jesús tiene la vida eterna, y el que no está en Jesús no la tiene. ¿Y cómo se está en Jesús? A través de la fe en lo que el Padre hizo a través de Él. Y el que no tiene fe en esto y no lo conoce y no lo sabe, pues sencillamente entonces todavía está en peligro de estar por siempre, eternamente, separado de Dios en tormento. Y la segunda razón es algo un poco más terrenal, y es vivir en este mundo de una manera victoriosa, con seguridad, sin temor y con una esperanza de que el mal, representado aquí o originado aquí, por Satanás, y la muerte eterna, desaparecerán en la vida eterna. O sea, nosotros lo que conocemos por muerte no es la muerte eterna.
lo que conocemos por muerte es la separación del alma, la parte consciente, inteligente y de voluntad del hombre. Es una separación, este cuerpo tiene que quedarse, pero la promesa es, y la esperanza que tenemos, es que recibiremos un cuerpo regenerado, restaurado, transformado, glorificado. Esa es la vida eterna. No tendrá límites. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, aplicada en los que creen, hablamos de la diferencia que hay en la manera de vivir acostumbrada bajo la ley del pecado, es decir, lo que todos conocemos, esta forma de vivir donde hay de todo, toda clase de maldad, para ser liberado de ella. Esa es la justicia de Dios aplicada en el que cree. El pecado es lo que nos lleva a la angustia, al temor, a la ansiedad, a fijarnos en cosas pasajeras, perecederas, de las cuales queremos aferrarnos porque desde nuestro interior se demanda la necesidad de la seguridad en algo. Y nosotros creemos que es en las cosas que vemos. Y ahí no está la seguridad. El estado de pecado es la condición que hace que el hombre busque su justicia propia, aplicando sus propios conceptos de justicia en los cuales incurre en injusticia. Vuelvo y lo repito. El estado de pecado es la condición que hace que el hombre busque su justicia propia, aplicando sus propios conceptos de justicia en los cuales incurre en injusticia. Es decir, todos nos creemos justos, todos nos creemos correctos, todos nos creemos perfectos y aplicamos justicia a los demás. Y cuando queremos aplicar esa justicia a los demás, estamos siendo injustos porque lo aplicamos desde nuestra propia conciencia, desde nuestro propio concepto, el cual está sesgado. Y sesgado a veces por amargura, por odio, por rencor, por desamor, por antipatía, etcétera, por acepción de personas, en fin. O sea que en lo que usted practica su justicia, usted está siendo injusto. Es la condición en la que vivimos de una manera egoísta, con amor condicionado, mirando cada uno por lo suyo propio, donde nos sentimos con la capacidad de condenar a cualquiera que no se ajuste a los estándares morales del mundo, para darnos cuenta que tampoco somos merecedores de absolución. La justicia de Dios se hace manifiesta en Jesucristo, porque es la que se basa en los perfectos atributos del que es perfecto. O sea, se basa en lo que Él decide, porque Él es perfecto. Y Él, dice la Escritura, que nos amó para otorgarnos mediante el entendimiento y la fe en esa comprensión de lo que Él nos enseña, la condición que todos, sin excepción, buscamos: estar libres de maldad, que es la opuesta a todo lo que el estado de pecado nos ha enseñado sin satisfacer nuestro vacío interior. Yo hoy solo estoy iniciando una serie de enseñanzas que nos van a proporcionar los elementos suficientes para comprender el por qué es necesario entender lo que significa el estado de muerte. Así que lo invito a que no deje de congregarse los domingos siguientes para que no se pierda ningún detalle. Ahora, la única manera que usted puede recibir esta revelación y este poder de Dios, como lo dice el versículo que ya leímos al principio, Romanos 1, 16, 17, la única manera de recibir esta revelación y de recibir el poder de Dios necesario para usted mantenerse en esa revelación es por medio de la fe. Romanos 1, 16, 17. Pero la fe ¿en quién? En lo que Él hizo, no en lo que usted puede. Es todo basado en lo que Él hizo. Es decir, usted debe saber, entender y conocer, aceptar lo que Él hizo allí. Cuando usted lo entiende, entonces usted ve la necesidad de abrazar esta verdad
Y usted recibe entonces el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, para que usted se mantenga en esa fe. Allí dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fe en lo que el Espíritu Santo dice. Y lo que dice es lo que Dios quiere que entendamos para que adquiramos la sabiduría suficiente que nos lleve a confiar plenamente aún en el que no podemos ver. Ahora escuche bien. La fe no es un sentimiento o una emoción. La fe no consiste en lo que usted perciba de usted mismo o cómo usted se pueda ver. Porque muchas veces usted ni siquiera se siente cristiano. Así que no es basado en su ser natural, en su perfección, en su forma de actuar. Porque a duras penas podemos entender la palabra de Dios. Y esa palabra debería producir una renovación de la manera en cómo procedemos. Y entonces podemos decir que hemos sido transformados. Ahora hay cosas que ya están establecidas porque Dios las hizo, pero hay otras cosas que cada uno de nosotros debe involucrarse en ellas para realmente poder comprender que la voluntad de Dios es buena. Así que solo por la fe es que usted puede saber que ante Dios usted es justo, porque Él lo hace justo a través de que usted cree en lo que Jesús hizo por usted en la cruz. Él es quien lo declara a usted justo. Usted no es justo porque usted quiere. Y solo cuando usted entiende por qué Él lo hizo justo, es cuando usted puede comenzar a verse que usted ha sido justificado. Eso es lo que quiere decir justo, ¿no? Si alguien es fuerte en la fe, va a caminar en la justicia de Dios. Pero si alguien vive en pecado, lo que está pasando es que es débil en la fe. Estoy hablando de aquellos que hemos creído en la obra de la cruz porque le entendemos. Si usted está entendiendo la palabra de Dios, usted entendió que Cristo lo justificó porque usted creyó en eso, en lo que Él hizo por usted por amor. Y si usted comienza a verse en esa justicia de Dios y operando en esa justicia de Dios, entonces usted es justo. No es porque a usted le parezca que es justo, es porque usted le cree a Dios. Y si no pasa así, y si usted todavía se ve pecador, si usted todavía se ve que no puede evitar esto, que no puede evitar lo otro, es porque usted simplemente, lo que ha pasado con usted es que no ha entendido. Usted está débil en la fe. Eso es lo que pasa. El poder de Dios está disponible para todos los que hemos creído. ¿En qué consiste ese poder? El Espíritu Santo. Él lo da. ¿Lo veo? No, no lo veo. ¿Lo siento? No, no lo siento. Pero Él está allí obrando, porque Dios lo dijo y Dios lo dispuso así, y Dios lo puede hacer. Entonces ese poder, que es el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, ese poder que es el mismo que usted encuentra en el Génesis poniendo todas las cosas en orden, ese poder que es el mismo que le daba la revelación a los profetas, ese poder que es el mismo que le puede dar a entender a usted la palabra de Dios, está en usted si usted le cree a Dios. No es si usted se siente o siente que tiene el Espíritu Santo. El poder de Dios está disponible para todos los que hemos creído, que consiste en la capacidad que viene de Dios mismo. Escuche, esto proviene de Dios. No es que usted se sienta poderoso, es que Él le dio un poder. Amén. Es la capacidad de Dios. Nace de Dios para hacernos entender toda su voluntad, para que aprendamos a vivir conforme a su justicia. Porque la justicia de Dios no se basa en que usted pueda hacer obras perfectas, que no lo serán, y no lo serán nunca, porque en las obras del hombre hay injusticia. La justicia de Dios se basa en ser correcto, no en parecer, no en esforzarse, sino en ser correcto. Escuche, obrar conforme a la verdad de Dios, correctamente conforme a lo que Él le enseña. ¿Por qué? Porque usted coge esa verdad,
usted comienza a instalarla en sus pensamientos. Es decir, es como cuando usted va al colegio, a la universidad, a aprender cualquier cosa. Para usted lograr algo tiene que aprenderlo. Entonces, para usted lograr algo, lo primero que tiene que hacer es comprenderlo. ¿Qué comprendió? Todo lo que Dios le dio, todo lo que Dios hizo por usted. Y comienza usted a entender su posición. Ya soy hijo, ya no soy un advenedizo, un bastardo. Yo soy nacido del Espíritu Santo, o sea, tengo una naturaleza nueva y todo esto es por fe. Y entonces Él me dio un poder que está dentro de mí, es por fe, lo estoy creyendo, y yo comienzo a ponerlo aquí en mi mente, comienzo a operar en Él y la naturaleza va saliendo correcta. Yo ya entendí que ya no soy esto o lo otro. Yo ya entendí que no soy un drogadicto, que no soy un vicioso, que no soy un desviado moral, que no soy un ladrón, que no soy etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya entendí eso. Dios me lo da a saber. ¿Y cómo Él hizo para hacer eso? En la cruz. Él venció a Satanás en la resurrección. Él le quitó ese poder a Satanás. Un poder que era simplemente también por fe, escuche, porque usted se lo metió en la cabeza, porque usted creció en ese ambiente y usted entonces comenzó a vivir de esa manera. Pero cuando Él dice que Él nos dio una nueva naturaleza, usted comienza a creerlo, a vivir conforme a lo correcto y comienza a fluir lo correcto de su ser. Esa es su nueva naturaleza por el poder transformador del Espíritu Santo. Muchas personas me han dicho que le toca escuchar 2 o 3 veces más estas enseñanzas porque hay mucha profundidad en ellas. Y la verdad es que tienen razón. Y la profundidad no consiste en la complejidad de las palabras que se expresan, pues son de fácil entendimiento. ¿En qué se basa esa profundidad? Se basa en que el estado de pecado es totalmente opuesto a la justicia de Dios. Y mientras las personas no apliquen la verdad de Dios en sus pensamientos para que se conviertan en acciones, será cada vez más complejo. Eso es lo complejo de todo esto. Estamos acostumbrados a vernos iracundos, traidores, inmorales, corruptos, y eso es lo normal en este mundo. Eso es lo que siempre vamos a ver y tenemos que resignarnos. Y por eso fue que los judíos no entendieron, pero también nosotros, muchos de nosotros no estaban entendiendo estas cosas. Y entonces, ¿qué prefieren? Vivir en lo que ya conocen. Y entonces, cuando les dicen, usted ya no es eso, ¿cómo que ya no soy eso? Pero mire, es que lo estoy viendo en mí mismo. Sí, pero usted ya no es eso, porque Dios lo hizo a usted nuevo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Entenderlo, creerlo y aplicarlo. Eso es todo. Y cuando usted lo aplica, comienza a vivir correctamente. Y va a ver que no solo porque usted se esfuerce a vivir correctamente, sino que el poder que está en usted lo va a ayudar a que esas cosas que a usted le parecía imposible dejar atrás, las va dejando atrás porque entendió lo que era correcto, lo que era verdadero. Y por eso lo animo a que insista en usted mismo, a meditar más y más en lo que el Señor nos regala, en todas estas enseñanzas. Sigamos. Entonces, hacer lo correcto no es el enfoque del Nuevo Testamento. Escuche, hacer lo correcto no es. Cuando recibimos el don del Espíritu Santo, el resultado del Espíritu Santo en mí, de comprender la palabra, de pensar en ella y meditar en ella, el resultado es creer correctamente para vivir correctamente. Eso no pasa de la noche a la mañana. Eso pasa en la medida en que usted haga el ejercicio mental de meditar en la palabra. Por eso el Señor dice, mediten en mi palabra de día y de noche. Déjeme tratar de ilustrar esto con un ejemplo práctico de la vida. Cuando usted comienza a vivir la vida, usted nace y va creciendo, solo tiene conciencia de lo que come cuando tiene la libertad de escoger sus alimentos. Mientras tanto, mientras usted aprende esto, usted come lo que le dan. Pero nunca nos enseñan desde niños qué es comer correctamente. Solo comemos lo que comemos porque en nuestros hogares era lo que se comía. Entonces, fíjense que depende de lo cultural, de la tradición, amén,
¿Qué come usted? Lo que le dan. Y cuando usted tiene conciencia, entonces usted puede cambiar. Y solo cuando comenzamos a tener problemas de salud, y es cuando casi siempre cogemos conciencia de lo que comemos, es que comenzamos a informarnos sobre lo que es adecuado comer para tener una buena salud. Si usted no cree en corregir su forma de comer, lo más seguro es que seguirá incrementando sus problemas de salud. Pero si usted cree que debe cambiar sus hábitos alimenticios, porque entiende que su salud está en peligro, entonces usted se sujeta al cambio, aun cuando no lo sea, no le parezca a usted del todo agradable, porque entiende que su salud va a mejorar. Los malos hábitos de alimentación son entonces el estado de pecado. Estoy haciendo un paralelo aquí, simplemente, tratando como una metáfora. Los malos hábitos de alimentación entonces son el estado de pecado. Eso es lo que siempre he comido, es como siempre he vivido. Y su estado interior es su salud. Entender que hay que cambiar la manera de alimentarse es la fe. Es decir, usted entendió que hay una manera mejor de comer para su propio beneficio. Eso es la fe. Entendí algo. Es la fe. Me enseñaron algo que yo no conocía. Es la fe. Es la fe en el nuevo conocimiento. Son las buenas nuevas. Es el nuevo conocimiento que contrasta totalmente esto nuevo con su antigua manera de alimentarse, pero que a usted, a pesar de que no está habituado a lo nuevo, lo cree y comienza a practicar la nueva alimentación que le enseña los beneficios con el tiempo. Es decir, su salud va a mejorar. Entonces, lo correcto pasa a ser el descubrimiento de los beneficios de hacer lo nuevo y se vive de manera correcta. Espero que el ejemplo le haya servido para entenderlo. ¿Sí? Muchas personas dicen, yo no voy a dejar de comer lo que he comido siempre porque es lo que me gusta. Fíjense. Entonces, ¿qué pasa? Usted se habitúa a su tradición alimenticia. Cuando llegamos a la parte del Evangelio y usted ha practicado una religión cualquiera, usted no se atreve a dejarla porque eso es lo que usted siempre ha vivido. Pero que, Señor, esto lo está llevando a una enfermedad, a que usted se deteriore más rápido. No importa, pero eso es lo que yo quiero. O sea que esto es lo que se llama falta de fe. Pero la fe en lo nuevo, es decir, me enseñaron los beneficios, hay algo nuevo, no los conozco, pero me los están enseñando, no los he probado, pero me los están enseñando, me atrevo a probar la manera nueva de comer, aunque todavía extraño hacer lo anterior, comer lo anterior, pero usted por fe se sujeta a lo nuevo, entonces le va a producir algo, una salud nueva, y usted entonces vive naturalmente y se alimenta naturalmente de lo que es mejor. Eso es vivir de manera correcta. Por eso el Señor entonces nos dice, ahí en Mateo capítulo 6, Mateo 6, 33, 34. Por eso es que nos dice esto. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿De qué está hablando? Pues si usted lee el contexto, pues está hablando de lo que necesitamos para vivir, de nuestras necesidades para vivir, lo esencial. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Ahora mire, entonces cuando yo, volviendo al ejemplo de la comida, cuando yo llego y recibo la revelación de que hay productos mejores que yo puedo comer, es decir, cuando Dios me dice, oye, aprende lo que yo te digo y vive conforme a lo que yo te digo para que vivas mejor, entonces eso es buscar la justicia de Dios. Eso es, de eso se trata. De las cosas que Dios me está enseñando, eso es buscar su justicia. Busque primero el reino y su justicia. ¿El reino de quién? De Dios y su justicia. ¿Cómo es que se vive en ese reino que él gobierna? ¿Cuál es su justicia? ¿En qué consiste? Pues lo que Él me enseña. Entonces yo me alimento de ellas. ¿Y qué pasa cuando yo empiezo a buscar de ellas? Dice que todo lo que yo necesito para vivir aquí, Él me lo va a dar. Serán añadidas a mi vida. La fe, entonces, no se usa para creer que Dios solo está para darme cosas. La fe se usa para creer que soy la justicia de Dios aplicada en Cristo. La justicia
Entonces es el deseo de Dios adquirido por Jesucristo en la cruz para cada persona en el mundo, pero se requiere creer en lo que ello significa. Y cuando usted cree, cuando usted toma lo que le enseña, cuando usted lo inserta en sus pensamientos, entonces usted se convierte en la justicia de Dios. Nos han enseñado que debemos estar pidiendo todas las cosas que necesitamos. Y Dios dice que no nos preocupemos por eso, porque Él nos las quiere dar. Nos han enseñado a querer tener mucho más de lo que necesitamos. Y Dios dice que no nos aferremos a las cosas del mundo porque nos lleva por el camino equivocado. Nos dice el escrito, la porción bíblica que acabo de leer, que no nos afanemos, no nos preocupemos por el día de mañana. Escuchen, en el tiempo de Israel, cuando ellos salieron de Egipto, de la esclavitud en Egipto, y ellos salieron de allí porque Dios escuchó sus oraciones. Ellos se habían alejado de Dios. Ya llevaban muchos años alejados de Dios. Ellos estaban esperando el Mesías que los salvara. Pero ellos se equivocaron al entender que el Mesías que Dios les iba a mandar no era solamente para que los sacara de la esclavitud. Y por eso creyeron que Moisés era en primera instancia el Mesías. Pero los profetas vinieron y siguieron ampliando esto. Ahora, cuando iban por el desierto, Dios les dijo, yo les voy a alimentar, yo les voy a cuidar de día y de noche, en columna de fuego y en una nube, y va a ser mi cuidado, y les voy a proveer todo lo que necesitan. Y entonces Dios todos los días les mandaba maná del cielo, el alimento que Él les proveía. Y les decía, y escucha esto, les decía, no guarden maná para el otro día. Y esto es como lo que nos está diciendo el versículo. No se preocupen por el día de mañana. ¿Por qué? Porque mañana vuelvo y les doy. Algunos no hicieron caso, guardaron maná para el otro día. Cuando se dieron cuenta el otro día estaba podrido. Y estaba podrido, pero caía un nuevo maná, un nuevo alimento. No se preocupen por el día de mañana. Porque la justicia de Dios es el deseo de Dios para usted. ¿Cómo lo adquirió usted? Porque creyó en la obra de Jesucristo. Entonces, nos han enseñado muchas cosas equivocadas. Si usted piensa en el ejemplo que le di sobre el alimento, buscar la justicia es cambiar la dieta, es buscar qué es lo que le sirve. Dejar aquello que me hace daño, no dejar de comer, sino comer ahora lo que me sirve, lo que me conviene. La estrategia que existe es que usted no pueda lograr el cambio. Y eso es lo que Satanás quiere, que ni siquiera crea usted en todo esto, porque Satanás tiene esa misión, tiene la misión de sacarlo a usted del camino, y cuando lo saca del camino usted deja de creer. El camino, estoy hablando del camino con C mayúscula. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El camino de Jesús, el que le enseña a Jesús. Y Él quiere sacarlo a usted de allí, y si Él lo logra, es decir, si usted deja de creer en lo que Él dice, en lo que Él enseña a través de su palabra, pues lo está destruyendo. Le está robando su herencia porque usted es coheredero junto con Cristo de todo lo que el Padre tiene. ¿Y de qué es el dueño del Padre? De todo. Y usted tiene esa herencia por derecho adquirido por Jesucristo, no porque usted se lo haya ganado, solo porque usted creyó en la justicia de Él. Robarle quiere decir que usted no lo va a disfrutar. Entonces lo induce a pensar en su propio pecado, en su incapacidad, en su humanidad débil, lo cual es suficiente para que usted no se enfoque en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es el bien para usted, la bondad de Dios derramada sobre usted. Y si no encuentra algo malo que usted ha hecho, entonces ¿qué hace Satanás? Le va a decir a usted lo que usted no ha hecho bien o lo que usted ha dejado de hacer. Ahora entienda, si usted ha creído en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, usted es la justicia de Dios hecha realidad. Lo cual implica que solo por usted creer en lo que Jesucristo hizo
y logró en la cruz y en su resurrección, Dios lo coloca a usted en una posición de merecedor de todo cuanto Él quiere otorgarle como Padre. El conocer a Dios y su justicia es exactamente lo que Satanás no quiere que usted haga. Porque al hacerlo, al conocer la justicia de Dios, usted va a entender esto que dice Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Tremendo. Es decir, lo que Satanás quiere es que usted siempre crea que usted no merece nada, que usted es un miserable pecador, que usted es un incapaz, que usted no merece nada de nadie, que usted no puede estar en paz, que usted todo el tiempo tiene que estar con miedo, que todo el tiempo tiene que estar suplicando, arrodillado, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y el Señor dice, yo ya te perdoné. Aquí está diciendo, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré. Nunca más. Entonces, si Él no se acuerda, ¿por qué yo sí? Porque Satanás quiere que usted se acuerde. Y porque Él hace énfasis en lo que usted era. Y Dios quiere que usted haga énfasis en lo que Él hizo con usted. Lo hizo nacer de nuevo. Y tiene que conocer esto, hermano. Por eso es que estudiamos la palabra. Para que la gente conozca, para que todos conozcamos lo que Él hizo por nosotros. Lo que ahora somos en Él por la fe en Jesucristo. Ahora piense por un momento, ¿qué clase de pensamientos, de sentimientos y emociones le puede producir esta declaración de Dios? Lo que acabo de leer, es decir, piense, Dios le está hablando en este momento y le dice, yo le perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. ¿Qué clase de pensamiento le produce esto? ¿Qué clase de sentimientos, de emociones le produce esta declaración de Dios? Si coincide conmigo, es de completa paz, es de completa alegría, gozo, de esperanza, de ternura, de amor hacia Dios. Usted siente que se le va un peso de encima. Y acá no está hablando de términos fijos, sino más bien de términos indefinidos. Es decir, si usted ha entendido que Jesús murió y resucitó para el perdón de sus pecados, entonces, porque lo amó a usted, entonces esta verdad debe ser la que permanezca en su tiempo, en su mente, por siempre. Términos indefinidos, por siempre. Y por eso decimos que estamos en la victoria en Cristo Jesús. Mire esta otra escritura. Romanos 8, 1 al 2. Romanos 8, 1 al 2. Dice, por lo tanto, ya no, por lo tanto, ¿qué? Pues lea lo que hay atrás. El capítulo 7 terminando, cuando Pablo clama, miserable de mí, ¿quién me apartará de este pueblo, de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Viene una historia allí. Y por toda esta razón dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, unidos, bautizados en Cristo Jesús. Esto es lo que quiere decir bautismo. Mezclados, unidos, fundidos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Mediante la fe. Porque Él nos da el Espíritu y con esto quedamos sellados con Él. Versículo 2. Pues por medio de Él, de Jesucristo, la ley del Espíritu de vida, aquí está el poder de Dios, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué siente ahora cuando le estoy leyendo esto? No hay ninguna condenación. Esta es la clase de enseñanza que se le debe dar a las personas nacidas de nuevo, porque esta es su nueva realidad. Ahora escuche, esto no quiere decir que tenemos libertad entonces para hacer lo que se nos dé la bendita gana. Pues no es así. Si usted sigue haciendo lo que se le da la bendita gana, usted lo que pasa es que no ha entendido que vivir de la manera en que acostumbraba a vivir no es el deseo de Dios para usted. Él quiere que usted sea libre de eso. Puede que usted entienda que la juerga, que la maldición, que el robar, que el matar, que eso es lo que hay que vivir. ¿Qué le produce solo pensar en eso? ¿Qué le produce el vivir haciendo eso? Piénselo. Ahora, cuando usted es liberado de eso,
Usted ya no tiene esa clase de pensamientos, porque no hay nadie quien lo acuse, ni siquiera Dios. Todavía en este tiempo de la gracia, y de la gracia estamos hablando de lo que hizo Jesucristo por toda la humanidad y que nos dio el Espíritu Santo a todos los que creemos. Todavía en este tiempo se está predicando simplemente, exclusivamente a la carne, a la naturaleza caída del hombre. Cuando Dios nos dice que ya somos nuevas criaturas. Y entonces se le enseña a la gente que está en condenación, que si pecó y que si no pecó y que se va al infierno y que se va... Cuando no le enseñan es lo que es nuevo, lo que Jesús enseñó, que es lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Hablamos lo que somos y vivimos en consecuencia de ello, porque Satanás fue derrotado en la cruz. Se le quitó todo poder sobre el nacido de nuevo. Ya no hay lucha contra él. Y la manera de usted rechazar sus acechanzas es viviendo con la mente renovada por la verdad de Dios. Por eso Pablo llamó a los hermanos en las diferentes iglesias santos. O sea, esto no es potestad de los hombres decirle a otro santo, sino que Dios nos llama santos. ¿Qué quiere decir santos? Fuimos apartados para Él y por Él. Eso es lo que quiere decir santos. No por sus obras, sino por la fe. En la iglesia de Corinto, lea las 2 epístolas a los Corintios, 1 y 2 de Corintios. Usted va a encontrar a estos cristianos viviendo vidas desordenadas. Y Pablo, en lugar de condenarlos, los instruyó en la verdad de Dios para que aprendieran que había una vida nueva que realmente les otorgaba poder, libertad y todos los recursos del Padre. Hoy solamente hemos entrado a la introducción de este tema, tan importante para los creyentes por su trascendencia. Los invito a que sigan conectados el próximo domingo, pero repase sus notas, espero que las haya tomado. Medite en ellas, no se quede solo con el versículo que le cito, ojalá lea todo el capítulo. Medite en ellas, ojalá usted lea la Biblia todos los días. Lea más que las escrituras hoy citadas y poco a poco, si no ha probado la justicia de Dios, lo irá haciendo. Por ahora, hablemos desde nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? Somos hijos. Pero además de hijos, somos reyes y sacerdotes. Es decir, Él nos declara así. Él dice que somos real sacerdocio. Vamos a hablar desde esa nuestra posición. Vamos a orar desde esa nuestra posición. Porque ahora somos reyes y sacerdotes de Dios, hijos de Dios. Padre bueno, Padre amado, que nos hiciste tus hijos por tu juicio desatado en Jesús, a quien lo hiciste maldito por causa de nuestros pecados, para que nosotros hoy estemos gozando de tu amor y de tu perdón, de tu bondad, que es sobreabundante. Hoy te amamos y damos gracias, porque además hemos recibido tu poder, el Espíritu Santo, que nos lleva a todo entendimiento de lo que somos en tu presencia y nos enseña a ejercer la autoridad para llevar libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, esperanza a los desconsolados. Padre perfecto, Padre lleno de bondad y de misericordia, oramos hoy por aquellos, Señor, que no te conocen y están padeciendo la desolación, la angustia, la tristeza, porque no saben qué les espera y tienen horrenda expectativa por delante. Oramos por los menos favorecidos, para que ellos también reciban la revelación de tu justicia y obtengan lo necesario para vivir con dignidad. También oramos, Señor, por nuestras autoridades aquí en la tierra, por nuestros gobernantes, que ellos sepan y puedan moverse en tu verdad, que ellos puedan, Señor, obrar en conocimiento de tu deseo. Señor, respáldalos, llévalos, Señor, a un cambio en su manera de pensar y de obrar. Ese es nuestro deseo, amado Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todo aquel que no te conoce. Si usted, mi hermano, mi querido amigo, tiene alguna inquietud y quiere escribirnos,
quiere que oremos por usted, lo que sea, escríbanos. Aquí está el correo. Le damos muchas gracias a Dios y esperamos que esta semana sea una semana de demostración de la voluntad de Dios en su vida. En Cristo Jesús. Amén y amén.